quisieras saber? Bueno, gracias. Gracias a todos por estar acá. Voy a empezar por la siguiente... ¿Se oye? ¿Se oye bien? Por la siguiente pregunta, y es esta que ven ahí, ¿sí? ¿Qué puede aportar la epistemología al derecho? Yo vengo del ámbito de la epistemología, no del derecho, de la epistemología formal, para ser más exactos, y una posible respuesta rápida a esa pregunta es nada, en cuyo caso nos vamos y termino rápido la charla. Es un chiste, ¿sí? Muchos autores han pensado, hay mucho, sí, que la epistemología entendida en su doble carácter, sí, en parte como teoría del conocimiento y filosofía del conocimiento, y en su carácter más específico de filosofía de las ciencias, ¿sí? Hay mucho que la epistemología puede aportarle al derecho, y es más, hay quienes han dicho, aún si no somos demasiado conscientes de que eso es lo que estamos haciendo, hay momentos en todo proceso judicial que son típicamente epistemológicos. Entonces, ¿qué mejor que ser conscientes de que estamos usando elementos epistemológicos, herramientas epistemológicas, y ver bien cuáles son y cómo podemos explotarlas mejor? En particular, entonces el presupuesto de esta charla va a ser ese, ¿sí? Va a ser en el marco de una investigación judicial, entran inevitablemente consideraciones epistemológicas, y entran en particular en dos momentos. Cuando pensamos en mecanismos para elegir justificadamente entre explicaciones rivales a lo largo de un proceso, este es el sentido típico en el que entran consideraciones epistemológicas. Ahora voy a decir un par de cosas más sobre eso. Y también como mecanismos para decidir, ¿sí?, sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado. O sea, por un lado, consideraciones sobre lo que en la jerga epistemológica se llama confirmación de hipótesis, ver los elementos de prueba que tenemos, cuánta confianza nos dan en diferentes hipótesis sobre culpabilidad o inocencia, por un lado, y por otro lado, ¿sí?, el problema de la decisión, ¿sí? Una vez que estamos, ¿sí?, si tenemos cierta confianza en tal o cual grado sobre las diferentes hipótesis en juego, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo decidimos sobre la base de eso? Para poner un poco un marco más ordenado a esto que acabo de decir, podemos recordar a un autor que ha escrito bastante recientemente sobre epistemología jurídica, que es Ferrer y Beltrán. Ferrer y Beltrán dice exactamente, hay un momento en la actividad probatoria, sí, que es típicamente epistemológico, es un momento epistemológico. No el primero que ven ahí, no el tercero, pero sí el segundo. Hay un primer momento, son momentos lógicos, ¿sí?, no necesariamente cronológicos, prolijamente sucediéndose uno a otro, ¿sí?, pero uno podría lógicamente distinguir estos tres momentos. Entonces, el primero, la conformación del conjunto de elementos de juicio, está sometido a todo tipo de restricciones, ¿sí? No cualquier prueba va a ser admisible, ¿no es cierto? Hay reglas de admisión que son típicamente procesales, son de jurisdicción del derecho, ¿no? Pero una vez que tenemos cierto conjunto de pruebas, ¿sí?, en el expediente, digamos, hay que valorar, ¿sí?, esos elementos de juicio y ver hasta qué punto apoyan en mayor o menor grado las diferentes hipótesis en juego. Hay típicamente hipótesis intermedias que finalmente nos permiten decir algo sobre las dos grandes hipótesis que nos importan aquí, que son la de culpabilidad o inocencia, ¿sí? Ahora, una vez que termina este segundo momento, aparece el momento de la decisión, y ahí otra vez entran consideraciones que son extraepistemológicas, pero no totalmente extraepistemológicas, voy a decir acá, ¿sí? Entonces, hay especificidades jurídicas, va a decir Ferrer y Beltrán, solo en el primer y tercer momentos. El segundo momento es un momento puramente epistemológico. ¿Y qué hacemos? Bueno, entonces, esto en el segundo momento, la libertad de los juzgadores está limitada por las reglas generales de la racionalidad y de la lógica. Y que
Entonces la epistemología general puede ayudar a aclarar, ¿sí?, los mecanismos de confirmación de hipótesis necesarios para llevar a buen puerto este segundo momento. Bueno, entonces, antes de pasar al tercer momento, que es sobre el que quiero hacer más énfasis aquí, que tiene que ver con los problemas alrededor de los estándares de prueba, ¿no? Eso tiene que ver con el tercer momento. Quiero decir un par de cositas, un par de palabras sobre este segundo momento propiamente epistemológico. En el fondo, lo que nos están diciendo autores como Larry Laudan o como Ferrer y Beltrán es: la teoría de la confirmación en epistemología tiene mucho para decirle al derecho. Les propongo aquí revisar muy rápidamente dos grandes teorías de la confirmación muy conocidas. Una, la confirmación hipotético-deductiva, el llamado método hipotético-deductivo, y la otra, la confirmación bayesiana, la confirmación de hipótesis en la epistemología bayesiana. Vamos primero a esto, ¿sí? ¿Cómo funciona la confirmación de hipótesis en el método hipotético-deductivo? Tenemos diferentes etapas en el método hipotético-deductivo, una etapa intuitiva en la que se nos generan supuestos y suposiciones, ideas sobre lo que podría haber ocurrido, y una segunda etapa en la que hacemos predicciones a partir de esos supuestos, esas ideas que se nos ocurren. Y después podrían ocurrir dos cosas: que las pruebas de que dispongamos nos den la razón sobre esas predicciones o que contradigan nuestras predicciones. Y según se trate del caso, vamos a terminar razonando de modo de refutar la hipótesis o vamos a razonar de modo de confirmar la hipótesis. Fíjense la diferencia entre estas dos situaciones. Este es un ejemplo de una forma lógica que hace tiempo se la ha bautizado como modus tollens. Es una forma lógica válida, quiere decir que estamos razonando válidamente, y nos sirve para descartar hipótesis, ¿sí? Para descartar hipótesis porque las predicciones que pudimos formular sobre la base de la hipótesis resultaron ser falsas. Fíjense algo como esto, ¿no? Si el acusado disparó el arma, la pericia que busque residuos de pólvora en sus manos dará positiva, pero dio negativa, ¿no? Fíjense, esta es la conjetura, ¿no? El acusado disparó el arma. De esta conjetura deducimos una predicción. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que la pericia dé positiva para restos de pólvora. Ups, eso no ocurrió, dio negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, no puede haber estado bien esta conjetura. Refutamos la hipótesis, la descartamos. Esta es una manera válida de razonar y así podemos refutar hipótesis. Muchos hipotéticos deductivistas dirán de manera definitiva, estamos seguros de que esto no fue así. Esto de manera definitiva hay que tomarlo con pinzas, porque siempre a alguien se le pueden ocurrir lo que se llama en la jerga hipótesis ad hoc, ¿no? Que permitan mostrar que la razón por la cual la pericia dio negativa fue alguna otra cosa, que no se deba a la falsedad de esto, ¿no? Pero bueno, en principio parece que no hay demasiados problemas acá. Hay un poco más de problemas cuando quiero hacer lo opuesto, si no rechazar una hipótesis, no descartarla, sino confirmarla. Seguir quedándomela, darle cierto apoyo. Confirmarla quiere decir, ¿qué cosa? Uno puede decir, hacerla más probable de lo que era antes. Tenía cierta confianza en mi conjetura o en mi hipótesis, me fijo qué pruebas tengo, me fijo en los elementos de juicio disponibles y ahora esa confianza aumenta. Eso es confirmar una hipótesis. Bueno, el método hipotético deductivo me dice la estructura lógica que yo tengo para hacer eso es algo como este razonamiento que viene acá, ¿sí?
Otra vez, empiezo por la conjetura, ¿no? Si el testigo dice la verdad, y ahí viene otra vez la predicción. ¿Qué predigo? Bueno, por ejemplo, que voy a encontrar un registro en la cámara de vigilancia que concuerde con eso. Y efectivamente eso lo encuentro, sí encuentro un registro en la cámara de vigilancia del edificio, bla, bla. ¿Y qué decimos? ¿Es verdad que el testigo dijo la verdad? ¿Estamos seguros de esto? Lamentablemente no, ¿no? Porque este es un razonamiento inválido. Entonces, el ABC de cualquier teoría de la confirmación en filosofía de las ciencias es que nunca puedo tener certeza sobre la verdad de mis conjeturas, nunca. En un caso como este tengo un razonamiento inválido, que quiere decir que por más que las premisas sean verdaderas, la conclusión a la que voy a llegar podría ser falsa, no lo sé. La verdad de las premisas no me garantiza la verdad de la conclusión. Entonces, bueno, ¿cuándo decimos el método hipotético deductivo que queda confirmada una hipótesis? La respuesta hipotético-deductiva es esta, ¿no? Cuando se cumplen las predicciones que se deducen de ella, es decir, cuando podemos armar el nombre del razonamiento es una falacia de afirmación del consecuente, pero no es seguro, ¿no? La confirmación no nos da certezas. Y esto no es un problema del método hipotético deductivo, le pasa a cualquier teoría de la confirmación. Supongamos que pasamos a otra teoría de la confirmación donde manejamos probabilidades en sentido explícito. Por ejemplo, la teoría bayesiana de la confirmación. ¿No? Pensemos en la probabilidad como un grado de creencia, ¿no? Si yo digo es más o menos probable que el acusado haya disparado, lo que quiero decir es tengo más o menos confianza en que el acusado haya disparado. ¿Sí? Estoy leyendo probabilidad como un grado de confianza de la gente que evalúa. Entonces, supongamos que P de A igual a 0,7, ¿qué significa acá? Creo parcialmente en esta proposición en grado 0,7. Eso estoy queriendo decir con esta terminología de ahí. ¿Qué es esto? Probabilidad de A suponiendo que pasa B, la probabilidad condicional de A dado B. ¿Qué quiere decir? Bueno, la probabilidad condicional de A suponiendo la verdad de alguna otra cosa. Mi creencia parcial en A, si supongo que B es verdadera, es de R, lo que sea, 0,7, 0,9, lo que más le guste. Entonces, supongamos que en determinado momento tenemos una función de probabilidad P sub 0 y en otro momento esa función de probabilidad cambia sobre la base de ¿qué? Sobre la base de nueva evidencia, sobre la base de nuestros elementos de juicio. Eso es lo que nos dice la metodología bayesiana. Nos da una receta para ir cambiando nuestro grado de creencia, cambiando nuestra confianza en diferentes conjeturas a medida que vamos viendo la nueva evidencia, los elementos de juicio. Entonces, la nueva probabilidad en una hipótesis va a ser la probabilidad que le asigno a esa hipótesis suponiendo que cierta evidencia es verdadera. Veamos un ejemplo para que esto se entienda más. Por ejemplo, mi probabilidad previa de que el acusado haya disparado, supongamos, es de 0,3. Ahora, mi probabilidad previa de que haya disparado, si supongo que se encontró un arma en su casa compatible con la que efectuó el disparo, es de 0,8, más alta. Ahora, adquiero la información de que se encontró un arma con esas características. Entonces, ¿cuál es ahora mi probabilidad de que haya disparado? Esta, ¿no? 0,8. Ahora, por esta vía no voy a llegar a la certeza nunca. Así como antes, en el método hipotético deductivo, no tenemos ningún razonamiento de confirmación que nos dé garantías de que una hipótesis es verdadera, acá tampoco, nunca voy a llegar a tener probabilidad 1, eso no existe.
O sea, voy a decir que se confirma una hipótesis cuando su probabilidad es más alta que antes, cuando aumenté mi confianza en esa hipótesis. Es bastante intuitivo si ustedes lo piensan. ¿Qué quiere decir confirmar una hipótesis? Bueno, ahora estoy más convencida de que es verdad que antes. Eso quiere decir. Pero esa probabilidad nunca va a ser igual a 1, ¿no? Por esta vía no, es matemáticamente imposible, ese es el punto. No puedo llegar a 1. Una vez más, el resultado es este. La confirmación no nos da certezas. ¿Y entonces qué hacemos? Porque en algún momento hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces, si volvemos a los 3 momentos de los que hablábamos antes, ¿no? El segundo momento era el momento de la confirmación, el momento de la evaluación de los elementos de juicio. El tercer momento es el momento de la decisión, sobre la base de lo que evaluamos antes. El momento 3 es el momento de la adopción de una decisión sobre los hechos probados. Pero nunca voy a tener probabilidad 1, ¿sí? De la ocurrencia de cierta situación. Nunca voy a estar absolutamente segura confirmando hipótesis acerca de que mi conjetura es verdadera. Y en eso la epistemología me dice claramente, no hay manera, ¿sí? Lógicamente hablando, de tener esa certeza. No la tiene ningún científico. Nadie va a decir, estamos seguros de que, ¿no? Convencidos con probabilidad 1, de que la teoría de las supercuerdas es verdadera. No, son todas hipótesis, conjeturas, que están más o mejor probadas, ¿sí? Pero nunca tengo certeza. Por eso siempre es revisable, ¿no? El conocimiento científico. Acá también, el problema es que la revisabilidad se acaba cuando tenemos que tomar una decisión, porque hay que tomar una decisión. Entonces, el problema que aparece acá, que es común a muchas otras teorías, es cómo pasar, lo podríamos poner en estos términos, de un sistema de creencias graduadas a un sistema de creencias binarias. Acá por creencias no hace falta que entiendan, ¿no? el estado mental, psicológico de convencimiento pleno. Por creencia piensen simplemente en algo como aceptación, que a veces se habla de aceptación en lugar de creencia, que es un poco más light, ¿no? ¿Qué querría decir aceptar que algo es verdadero? Bueno, me comporto como si fuera verdadero, efectos prácticos. Lo afirmo, estoy dispuesta a afirmar que eso es verdadero. ¿Sí? No hace falta que tenga el estado mental que a veces asociamos a la idea de creencia. Bueno, ¿qué sería pasar de un sistema de creencias graduadas a un sistema binario? Un sistema de dudas, ¿no? Donde tengo más o menos confianza en la verdad de ciertas conjeturas, a un sistema de sí, no, pasó, no pasó, acusado, es culpable o inocente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago ese pasaje? Y acá pueden entrar consideraciones sobre el estándar de prueba. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es mi estándar de prueba? Podría entenderlo como cuánta confirmación necesito en el momento 2, ¿sí? Para, por ejemplo, una condena. O sea, cuánta confirmación sobre la hipótesis de culpabilidad necesito para una condena. Eso sería usar, por ejemplo, una consideración de umbral para pasar de un sistema graduado a uno binario. No tengo un umbral probabilístico, qué sé yo, el que más les guste, 0,95, por ejemplo. Sí. Y cuando tengo una creencia confirmada a ese nivel o mayor, entonces paso a aceptarla, a hacer como si es verdad, si fuera verdadera, efectos prácticos. Paso de estar convencido en un 95% a decir, bueno, ok, sí, esto es así. ¿Sí? Ese es un problema, ¿sí? Tener un pasaje de creencias graduadas a creencias binarias simplemente con un umbral es complicado. Una manera de ver que es complicado la tenemos en una paradoja bastante divertida, que es la paradoja de la lotería. Imagínense que, supongamos que el umbral es 0,95, ¿ok? Quería decir que el umbral es 95, y si tengo una confianza de 95% o más, voy a aceptar esa proposición.
La voy a dar por buena. Ahora imaginemos una lotería justa de 100 números. ¿Qué querría decir que es una lotería justa? Algún número tiene que salir y todos tienen la misma probabilidad de salir que cualquier otro. Si eso es así, ¿cuán probable es que el primer número no salga? No, si tengo 100 números. Es bastante probable que no salga, ¿no? Es de 0,99 la probabilidad de que no salga el primero. Porque va a salir uno solo de los 100, ¿sí? Entonces tiene 99 de 100, 99 de las veces de 100 no va a salir el primero, ¿ok? Ahora, lo mismo va a pasar con el segundo número, ¿no? También tengo una probabilidad de 0,99 de que no salga. ¿Y con el tercero? 0,99 de que no salga. Y así con todos, ¿no? Y con el número 100, también una probabilidad de 0,99 de que no salga. Pero en cada uno de los casos superé el umbral, ¿no? Que era bastante alto, era 0,95. Entonces, ¿qué tendría que decir? Estoy convencida de que el primero no va a salir, el segundo no va a salir, el tercero no va a salir, ninguno va a salir. Pero no era una lotería justa. Si es una lotería justa, alguno tiene que salir. ¿Sí? Entonces, simplemente poner un umbral para pasar de creencias graduadas a creencias plenas puede ser problemático, ¿no? Por ejemplo, no puedo tener una lotería justa en este caso. Una lotería donde todos tengan la misma probabilidad de salir y algunos salgan. Bueno, hay todo tipo de analogías con esta paradoja en el ámbito jurídico, ¿no? Por ejemplo, la paradoja del motín. Sí, sabemos que en una cárcel hay 100, vamos a seguir con los 100, con el número 100, hubo un motín en el cual 100 presos, de 100 presos 99 se amotinaron, sabemos que hay uno que no sabemos cuál. Pero la probabilidad de que de cada uno de ellos, digamos que participó en el motín es altísima. Entonces, ¿qué hacemos? Los condenamos. ¿Sí? Uniformemente decimos la misma culpa para todos, ¿sí? Los acusamos. O sea, la resolución final, ¿sí? La decisión final es culpabilidad para todos y cada uno de los 100, porque pasaron el umbral. Hay algo intuitivamente desagradable, ¿no? En esto, porque por hipótesis sabemos que hay uno que no se amotinó, solo que no sabemos cuál. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarmar el problema? Fíjese que el problema tiene al menos dos manifestaciones diferentes, ¿sí? Primero, supongamos que tenemos ya un estándar de prueba dado, que el estándar de prueba estamos de acuerdo que no lo da la epistemología, ¿sí? Lo fijamos por otras razones. Nos interesa, en el segundo momento, ¿sí? La actividad probatoria nos interesa buscar la verdad, digamos, pero en el ámbito jurídico en general, ¿sí? Hay otras metas además de la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Reducir la conflictividad social, cuidar garantías constitucionales. Bueno. Entonces, supongamos que decimos el umbral, el estándar de prueba ha sido fijado desde afuera, no lo fija la epistemología, es un dato. Lo tenemos dado. Ahora, lo que queremos es actuar, condenar o absolver sobre la base de una hipótesis confirmada en cierto grado. Bueno, tenemos el problema de recién, es la paradoja de lotería, ¿no? Usar simplemente la probabilidad como umbral, como estándar de prueba, es conflictivo, por esto que acabo de contar. Ahora alguien podría decir, según el caso de que se trate, en el ámbito penal en particular, el estándar de prueba podría ser la certeza total, ¿sí? La íntima convicción del juez de que efectivamente se cometió el delito, ¿eso qué sería? Pero había uno.
Bueno, tenemos el mismo problema porque las hipótesis nunca quedan confirmadas con probabilidad 1, ¿sí? En el segundo momento. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa probabilidad 1? Para llegar a esa íntima convicción, esa certeza subjetiva total. Otra vez tenemos, ¿no? Tenemos un problema para pasar de un sistema graduado a un sistema binario. Hay distintas formas de salir del problema. Me voy a enfocar en la primera que ven acá. Usar la teoría de la decisión como herramienta para destrabar este problema sobre el pasaje, ¿sí?, de un sistema graduado a un sistema binario. Y la idea es esta, ¿sí? La teoría de la decisión nos puede mostrar qué más necesitamos para decidir, además de probabilidades. Y más aún vamos a ver que, según algunos autores, la teoría nos va a explicar cómo fijamos de hecho el estándar de prueba, aunque no sea eso lo que explícitamente decimos. Aunque no seamos muy conscientes, aunque creamos que hay un estándar de prueba externa, de hecho, el estándar de prueba termina siendo flotante, termina quedando determinado por otras variables en la práctica. Si esto es lo que realmente de hecho pasa, es bueno ser conscientes de que esto de hecho pasa. Si por razones normativas nos parece que está bien que pase, bueno, abrazarlo explícitamente, ¿no?, y tratar de sacarle el mayor provecho posible. Si nos parece que es un desastre que esto pase, bueno, cuidar que no pase, ¿sí? Depende de cómo nos situemos cada uno. Bueno, entonces mi idea es ver muy rápidamente de qué se trata, qué nos dice la teoría de la decisión bajo riesgo, que es la que vamos a ver, y cómo la podemos aplicar al ámbito del derecho para solucionar el problema del pasaje del momento 2 al momento 3, ¿sí? Cómo nos puede ayudar, entre otras cosas, a fijar el estándar de prueba, para el caso de autores como Lillquist, que vamos a ver acá. Bueno, cuando hablamos de decisiones bajo riesgo, ¿sí?, ¿a qué nos referimos? A decisiones que tiene que tomar un agente cuando no está totalmente seguro de qué es lo que va a ocurrir en el mundo o de cuál es el estado del mundo real, ¿no? Un ejemplo muy tonto: si yo considero 2 posibles cursos de acción para hoy a la noche, llevar paraguas o no llevar paraguas, ¿qué es lo relevante ahí? El estado del mundo relevante es si llueve o no, ¿no? Y no sé exactamente qué va a pasar. ¿Puedo asignar alguna probabilidad a que llueva o que no llueva? Pero como no sé exactamente qué va a pasar, mi decisión es bajo riesgo. La teoría de la decisión bajo riesgo aparece en hay una tradición un poco más antigua, pero estructurada como la conocemos hoy, aparece en el siglo XX, por un lado de la mano de von Neumann y Morgenstern en el año 44, un libro que se llamó Teoría de la decisión y comportamiento económico, Teoría de los juegos, perdón, y comportamiento económico. Esa es la versión más objetivista de la teoría, porque las probabilidades ahí se entienden de manera objetiva como frecuencias relativas. Y hay una versión más plenamente subjetivista de la teoría, que a veces se la llama la teoría bayesiana de la decisión. Se la debemos a Frank Ramsey, un economista y filósofo de comienzos del siglo XX, y a Leonard Savage, un estadístico norteamericano. Las dos teorías son bastante parecidas, salvo en lo que toca a su interpretación de las probabilidades. La que más nos sirve a nuestros efectos es la teoría Ramsey-Savage, así que esa es la que voy a presuponer de ahora en más. Entonces voy a seguir presuponiendo que las probabilidades están siendo interpretadas como ¿qué? Como grados de creencia, simplemente. Subjetivas, personales. Entonces vamos a presuponer que los agentes están dotados de deseos y creencias
Y eso es lo que siempre me permite explicar la conducta de un agente racional. Si ustedes me ven a mí tomar agua en este momento, pueden conjeturar que porque tenía sed, pero además porque creía que lo que estaba en el vaso era agua. Entonces, las dos cosas a la vez son las que necesito para explicar la conducta, tanto deseos como creencias. Ahora, en lugar de hablar de deseos y creencias, simplemente en la teoría vamos a hablar por un lado de probabilidades en lugar de creencias y por otro lado de preferencias. Frente a distintas situaciones posibles, distintos resultados posibles, algunos de ellos me gustan más que otros. Entonces puedo establecer relaciones de preferencia entre ellos, donde estas preferencias tienen que ser transitivas, ¿sí? No tiene que haber ciclos de preferencia, ¿no? Si me gusta más A que B y B que C, no me puede gustar más C que A, ¿no? Porque ahí estoy envuelta en un ciclo de preferencias y eso no parece ser muy racional, que digamos. En la teoría no se va a preocupar por cuáles son exactamente mis preferencias. O sea, la teoría no me va a decir a mí qué preferir, ese es un dato. Aquí nos podemos hacer eco de un viejo dictum de Hume, ¿sí? Podría preferir rascarme el dedo gordo a la destrucción del universo. Es una preferencia un poco egoísta, si ustedes quieren, pero no hay nada intrínsecamente irracional con esa preferencia. Entonces, la racionalidad acá está vista solamente como eficiencia, ¿sí? O sea, como la manera más eficiente de conseguir los fines que la gente quiere, dado sus deseos y creencias, sean estos los que fueren. Bueno, entonces vamos a tener probabilidades por un lado y por otro lado, estas preferencias pueden representarse matemáticamente mediante números que en la jerga los llamamos utilidades. Entonces, las utilidades son números que representan las preferencias de la gente, nada más que eso. No piensen en resultados monetarios, no es dinero. Entonces, estos numeritos, las utilidades, simplemente reflejan las preferencias de una gente. Eso es todo. Y con estos elementos, la teoría nos permite armar matrices de decisión, donde voy a tener actos, por un lado, estados del mundo y resultados, ¿no? Ubiquémoslos en este caso, en una matriz de 2×2. Las filas son los actos. Puedo llevar a cabo el acto 1, puedo llevar a cabo el acto 2. Podría, por ejemplo, decidir invertir comprando acciones de cierta empresa, por ejemplo, o no hacer nada con mi dinero, guardarlo debajo del colchón. ¿Cuáles son los estados del mundo relevantes en ese caso? ¿Qué les parece? Si suben las acciones de la empresa que estoy buscando comprar o no, ¿no? La mejor situación sería que compre acciones que suben. Lo peor que podría, acá gano dinero, acá supongamos compro acciones que bajan, acá pierdo dinero y acá me quedo igual que antes. Y acá no ni gano ni pierdo, por ejemplo, para este ejemplo que acabo de dar. ¿Qué les gustaría más que pase? En general nos gusta más esto, estas dos cosas nos dan igual, y van debajo de I en este caso y después J, ¿no? Para el ejemplo particular que acabo de poner. Según el ejemplo que pongamos, esta estructura de preferencias va a ir variando. Tiene que ver con realmente lo que la gente prefiere, no con ninguna otra cosa externa que la teoría imponga desde afuera. Y el concepto de utilidad esperada se obtiene haciendo ¿qué? Volvamos a la diapositiva anterior. Sumando las utilidades de todos los resultados de un acto, multiplicadas en cada caso por la probabilidad de que pase ese resultado. En este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, la utilidad de este resultado multiplicado por su probabilidad, más la utilidad de este otro resultado multiplicado por su probabilidad. La utilidad esperada de este otro acto, ¿qué sería? La utilidad de este resultado por su probabilidad más
la utilidad de este resultado más su probabilidad. Y la teoría de la decisión clásica, ¿qué me dice? Un agente racional maximiza su utilidad esperada, o sea, lleva a cabo el acto que tiene mayor utilidad esperada, haciendo este cálculo que les acabo de comentar. Esto es lo que acá escribí, exactamente lo que les acabo de explicar en la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Y cómo se aplica todo esto a lo que nos importa, ¿sí? Al tercer momento, al momento de decisión en un proceso judicial? ¿Qué pasa? ¿Qué opinan si en lugar de hablar de llevar paraguas, no llevar paraguas, o querer invertir en la bolsa o no invertir, si los actos relevantes son condena o absolución? ¿Cuáles son los estados del mundo relevantes? Bueno, la hipótesis de culpabilidad y la hipótesis de inocencia. El acusado es culpable, el acusado es inocente. ¿Está bien? Y acá vamos a encontrar 4 posibles resultados, ¿no? La confirmación de la hipótesis de culpabilidad que habíamos obtenido del momento 2 me permite fijar, digamos, la probabilidad de este estado del mundo, de esta columna y de esta. Pero ahora necesito algo más, ¿no?, para tomar la decisión. No solamente la probabilidad de culpabilidad o inocencia, sino ¿qué otra cosa? Utilidades. ¿Utilidades sobre qué? Sobre los posibles resultados que puedo obtener en cualquiera de estas 4 casillas. Hay algunos que claramente me van a gustar menos que otros, ¿no? Condenar a un culpable está bien, condenar a un inocente no. Absolver a un culpable tampoco. Absolver a un inocente sí. Entonces, según se dé alguno de estos 4 resultados, ¿sí?, las utilidades que voy a tener que considerar van a ser diferentes. Y ahí es cuando algunos autores como Lilquist, por ejemplo, han dicho la teoría de la utilidad esperada nos permite entender mejor lo que hacen los juzgadores, lo que hacen los jueces y los jurados a la hora de tomar decisiones, porque nos permite entender que en realidad el estándar de prueba está siendo afectado por las utilidades. Es la variable de ajuste, no es el estándar de prueba no está fijo de antemano. ¿Cómo? ¿Cómo es que hacemos eso? Algo que nos podemos preguntar es ¿qué pasa con slogans como más allá de toda duda razonable o slogans similares en otras tradiciones jurídicas? Uno diría, bueno, este estándar es vago, ¿cómo podemos precisarlo? Cualquier intento de precisión que tengamos no nos permite ganar mucho, hay una vaguedad inherente al estándar que hace que en algún punto sea inoperante como estándar. En cambio, la teoría de la utilidad esperada puede explicar la manera como se espera que los jurados tomen sus decisiones. ¿Cómo? Esto es una cuestión empírica. Lilquist lo plantea como una cuestión empírica. Si de hecho le preguntamos a posteriori, ¿sí?, a los juzgadores que traten de elucidar cuál fue el estándar de prueba que usaron, por un lado, y que traten de elucidar cuáles son las utilidades que le asignaron a cada uno de los resultados de la tabla que puse antes, ¿qué les parece que refleja mejor lo que realmente hicieron? Las utilidades. Y esto entonces muestra que la certeza que se necesita, el estándar, va a variar sistemáticamente, flotante, ¿sí?, según el tipo de delito, según el carácter del acusado. Pero eso no es porque porque los jurados o los jueces, ¿sí?, actúan de manera irracional, sino que están actuando perfectamente, de manera perfectamente racional, solo que
lo que están haciendo es aplicando implícitamente una teoría de la utilidad esperada, una teoría de la decisión. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Pensemos que pasa en el ámbito civil, por ejemplo. El ámbito civil es un poquito más sencillo del despeje de estas utilidades. Porque podríamos suponer que hay dos situaciones que nos gustan igualmente más que otras dos que nos parecen igualmente malas, ¿no? ¿Cuáles son las que nos gustan igualmente? Condenar al culpable, absolver al inocente. ¿Y cuáles son las que nos parecen igualmente malas? Estas dos. Podríamos simplificar y ponerle utilidad 1 a estas y utilidad 0 a estas. Si hacemos eso y nos fijamos qué tiene que pasar para que la utilidad esperada de este acto sea mayor a la utilidad esperada de este, lo que tiene que pasar es que la probabilidad de culpabilidad sea de más del 50%. O sea, que haya más probabilidades de culpabilidad que no. Prevalencia de la prueba. ¿Se ve lo que estamos haciendo acá? O sea, ¿qué querría decir que si estamos usando la teoría de la utilidad esperada para decidir qué actuar implícitamente, aunque sea, si nos decidimos por una condena, lo que quiere decir eso es que la utilidad esperada de la condena fue mayor a la utilidad esperada de la absolución. Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Cómo calcular la utilidad esperada en un caso y la utilidad esperada en otro caso? Como decíamos antes, en cada caso multiplicamos utilidad por probabilidad más utilidad por probabilidad, y en este caso también. Si hacemos la cuentita en un caso simple como este, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el valor del estándar de prueba acá? Más del 50%. Y eso es todo lo que necesitamos. Pero entonces lo que nos está diciendo esta posición, la teoría de Kay acá, de David Kay, es ¿qué es lo que explica ese estándar de prueba de prevalencia de la prueba de más del 50%? ¿De dónde sale? Y en el fondo, ¿de dónde sale? Sale de hacer implícitamente este cálculo y tener estas utilidades. Eso es todo. Eso es lo que explica el estándar de prueba. El estándar de prueba no vino flotando del espacio exterior antes de tomar la decisión. Es un resultado de la manera en que evaluamos las consecuencias de nuestras posibles acciones. Donde, ojo que en estas consecuencias uno evalúa todo, ¿sí? No solamente la verdad de la hipótesis de culpabilidad, sino las consecuencias sociales, mediáticas, todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? De una condena en cada caso o una absolución, ¿no? Siempre estos numeritos, estas utilidades, tienen que medir todo lo que me importa de la situación, absolutamente todo. Reflejan mi estructura de preferencias, esto quiere decir, reflejan realmente qué me gusta más que otra cosa, considerando toda la situación. La situación en este caso de condenar a un culpable, condenar a un inocente, etc. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito penal? Ya no va a ser tan sencillo, ¿no? Poner estos ceros y unos. Porque condenar a un inocente puede ser muy grave, ¿no? Piensen sobre todo en... Bueno, Lilkwist está particularmente preocupado para los casos en los que hay pena de muerte, ¿no? La desutilidad que tiene este resultado es terrible, ¿no es cierto? O sea, si armamos una escala de lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos, esto claramente va a estar al top, en el fondo, si va a ser lo que peor nos gusta, lo que menos nos gusta. Pero va a haber una distancia muy grande entre este resultado y los otros tres. Y de hecho, lo que uno puede ver es
que cuanto más chica sea este número, sea esta utilidad, ¿qué quiere decir cuanto más chica sea esa utilidad? Cuanto más distancia haya, piensen en un ordenamiento, ¿no? de A, B, C y D, donde B está al fondo de todo, ¿no? Cuanto más lejos esté B de los otros tres que puse arriba, para seguir manteniendo la desigualdad en utilidad esperada, o sea, para seguir diciendo que la condena tiene mayor utilidad esperada, voy a tener que darle mayor probabilidad a la hipótesis de culpabilidad. O sea, cuanto más pequeño sea esto, cuanto más abajo esté este resultado, más alto se va a disparar mi estándar de prueba. Y viceversa, ¿sí? Cuando no me preocupe tanto esto, poco más bajo va a ser mi estándar de prueba. Donde por estándar de prueba acá remitámonos otra vez a la parte 2, ¿sí? A cuánta confianza necesito, ¿sí? Para asegurar la culpabilidad del culpable. Dados todos los elementos de juicio disponibles en la primera parte, ¿sí? Piensen en los 3 momentos de la actividad probatoria, ordeno el conjunto de elementos de juicio en la primera, los uso en la segunda para tener más o menos confianza en la hipótesis de culpabilidad y tomo una decisión en la tercera, sobre la base de lo que hice en la segunda. ¿Cuánta confianza en la hipótesis de culpabilidad voy a tener que tener en la segunda? Bueno, depende. Eso es lo que nos está diciendo el Lillquist. ¿Depende de qué? Depende de la consideración de cómo se relacionan entre sí estos 4 resultados en cuanto a mis preferencias. Depende cuán horrible me parezca esto, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces la idea no es que insisto, ¿sí? Que los jurados o jueces realmente utilicen esta ecuación. No estamos diciendo que un juzgador se ponga a hacer, a ver, ¿sí? Probabilidad de A más utilidad de A. No estamos diciendo eso. Nadie está diciendo eso. Sino que el proceso de decisión alcanza resultados aproximadamente equivalentes a los arrojados por la ecuación anterior. Entonces, las decisiones reales de los jurados y jueces, y agrego yo acá, son más congruentes con los valores de utilidad que asignarían en un caso específico que con las estimaciones que darían al estándar de prueba, o sea, a la probabilidad, al estándar de prueba correspondiente. Esto desde un punto de vista descriptivo. Desde un punto de vista normativo, fíjense que en esta perspectiva la discusión sobre el estándar de prueba deja de estar en el centro de la escena, ¿no? Y se pone el acento, en cambio, ¿en qué? En las consecuencias globales del veredicto. Digo, si uno considera que esto es deseable, ¿para qué nos puede ayudar desde la epistemología? Reflexiones como el mecanismo matemático de la teoría de la decisión. Bueno, a ser un poco más conscientes de cómo es el proceso de decisión y tal vez a proponer explícitamente, sí, en cada caso, cuáles son las variables en juego, cuáles son los resultados posibles en juego y cuál es la distancia relativa entre esos de sus resultados, ¿sí? A la hora de juzgar. Y con esto terminamos la charla de hoy. Gracias. Supongo que hay un espacio para preguntas. Bueno. Doctora, buenas tardes. Hemos estado escuchando la exposición y aquí usted ha analizado que los individuos se comportan racionalmente.
Pero también hay otra teoría que nos dice de que los individuos no somos racionales. Y me parece que esa es una teoría que ahora última está muy en boga. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando se trabaja con estas matrices en la teoría bayesiana o en cualquier otra que no sea bayesiana, surgen aplicaciones paramétricas y no paramétricas en el desarrollo de los resultados. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bien. Dos preguntas. Ok, dos preguntas. Sí, primero el asunto de la racionalidad, tiene usted toda la razón. ¿Se oye ahí? Sí. Estuve dando aplicaciones de la teoría de la decisión clásica, que presupone que todos somos agentes perfectamente racionales, eso es cierto, y está visto que no siempre somos agentes racionales. De todos modos, por lo menos en esta aplicación de la teoría bayesiana clásica, los hechos parecen darle la razón a Lilquist, por lo menos sus investigaciones empíricas parecen ir de la mano de que, por lo menos en casos como estos, nos acercamos a una aplicación de la teoría clásica. Pero es cierto que podemos tener reparos generales de todo tipo, de orden filosófico también, con la teoría clásica que les acabo de dar. De hecho, una de las modificaciones más conocidas, que es la de Tversky y Kahneman, por ejemplo, no sé si era eso, si estaba pensando en esa modificación en particular. Bueno, no lo oigo, pero supongamos que uno tiene en mente algo como eso. Lo que vamos a tener ahí, por ejemplo, es una... Bueno, la función de utilidad va a tener una forma particular, eso no es necesariamente contradictorio con lo que dijimos, pero lo que sí es diferente es que las probabilidades son sistemáticamente vistas de modo sesgado. Eso es lo que muestran algunos autores. Por eso la teoría de los prospectos, por ejemplo, que propone Tversky y Kahneman, lo que van a decir es, en lugar de multiplicar las utilidades por la probabilidad simplemente, multipliquémosla por una corrección de la probabilidad. Esta corrección de la probabilidad funciona de manera muy pintoresca. Cuando las probabilidades son chiquitas, son bajas, se tienden a sobredimensionar. Cuando las probabilidades son altas, se tienden a minimizar, se tiende a pensar que son menores o que tienen menos peso que lo que realmente tiene. Y eso de hecho tiene otra cantidad de aplicaciones interesantes en el derecho, no en el sentido en que Lilquist lo estaba pensando, pero sí, por ejemplo, a la hora de pensar cómo funciona la aversión al riesgo o el amor al riesgo, ¿sí? de diferentes actores. Y eso puede ser crucial a la hora de ver cuándo es más probable, por ejemplo, que se acepten acuerdos desfavorables para una de las partes, ¿no? Ahí, si usted me permite un segundo. De hecho, acá tienen un cuadro, por ejemplo, que recoge exactamente parte de la idea de la teoría clásica es demasiado idealizada y me habla de agentes idealmente racionales y tal vez no es eso lo que necesitemos. Sí, necesitemos algo un poquito más ajustado a lo que hacen los agentes reales. Y en ese caso, fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en la primera fila, ¿sí? En la primera fila son casos con alta probabilidad. ¿Me dejaría el micrófono un segundo? Sí. Gracias. Aparece ahí lo que se llama el efecto certeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de ganar 100.000, vamos a que sean $100.000, no sé, con 95% de probabilidad, ese 5% que tenemos de quedarnos sin nada nos parece horroroso, ¿sí? Entonces tendemos a ser aversos al riesgo. Entonces supongamos que
estamos frente a la posibilidad o sea, tenemos un caso, por ejemplo, un caso fuerte, un caso que tiene muy buenas chances de ganarse, pero del otro lado, ¿sí? Lo que tenemos es un individuo que puede perder con mucha probabilidad mucha plata, entonces va a tener preferencia por el riesgo. Y siempre en una negociación el que tiene preferencia por el riesgo lleva las de ganar, ¿sí? Porque es más osado y arriesga más. Entonces es muy probable que el individuo que está en una buena posición para ganar un caso, por ejemplo, termine aceptando un acuerdo desfavorable simplemente por esta situación. Mientras que cuando tenemos baja probabilidad aparece otra cosa, esta aversión al riesgo que aparece cuando hay ganancias para Tversky y Kahneman. Cuando la probabilidad es baja, desaparece. Desaparece porque esa probabilidad baja, por una razón psicológica, ¿sí? la sobredimensionamos más de lo que deberíamos. Esta casilla explica por qué la gente compra boletos de lotería, por ejemplo, ¿no? Le parece que es mucho más probable, por más que le digan, pero tu probabilidad de ganar es de 1 en 3 millones. Bueno, pero eso parece en realidad mucho más de lo que realmente es. Entonces acá al revés, tenemos preferencia por el riesgo y supongamos demandas frívolas, ¿sí? Con muy poca probabilidad de ganarse, pueden terminar recibiendo del otro lado, ¿sí? un acuerdo que es más favorable que lo que debería, ¿sí? Para aquel que inició la demanda en este caso. Simplemente porque otra vez acá tenemos a alguien con amor al riesgo y acá alguien con aversión al riesgo y siempre puede hacer más presión en la negociación el que está de este lado que el que está de este lado. Entonces, bueno, esta es otra manera de ver cómo la teoría de la decisión puede, y de hecho ha sido usada sistemáticamente por muchos autores para explicar situaciones en el derecho. En cuanto a lo que habíamos dicho antes sobre usar la teoría de la decisión para fijar el estándar de prueba, si le creemos mucho a Tversky y Kahneman, lo que podemos hacer es decir, bueno, simplemente en lugar de usar probabilidades, usemos a la hora de calcular utilidad esperada, pensemos que no son las probabilidades las que tienen que ir multiplicando las utilidades, sino estos números corregidos, ¿sí? Que tienen que ver con nuestro sesgo sistemático a la hora de entender, como seres irracionales que somos, ¿sí? A la hora de entender las probabilidades. Bueno, eso por un lado. La segunda pregunta, disculpa, si me puedes volver a repetir. Sí, doctora. Le preguntaba, ¿todos estos resultados tienen aplicación tanto en estadística paramétrica como no paramétrica? ¿Usted está pensando en algún ejemplo en particular? Porque se me escapa el sentido, digamos, de la pregunta. No, simplemente para conocer la aplicación de ambas teorías, ¿no? No es necesario, a ver, ninguno de estos autores va a poner demasiado énfasis en contar con ciertos números reales precisos, a diferencia de otros posibles números reales precisos. Entonces, cada vez que vemos aquí números involucrados, uno puede pensarlos como aproximaciones de, por ejemplo, el estado mental de convencimiento de la gente, ¿no? Sin necesidad de que exista un número real preciso en la cabeza de la gente, eso nadie lo discute.
y en ese sentido, de algún modo, la referencia a números precisos se licúa, ¿no?, en la mayoría de las aplicaciones interesantes. Pero no sé si se refiere a eso la pregunta. O sea, yo lo presento con números porque de algún modo es más fácil agarrarse de un esquema cuando aparecen los números, uno lo ve un poquito más claro, pero piénsenlos como aproximaciones, como sucedáneos, digamos, de situaciones en el caso de las utilidades está claro que son simplemente representaciones de las preferencias, lo único que importa en realidad es eso, son las preferencias, que me guste más una cosa que otra y que haya más distancia o menos distancia entre esos resultados. Y en el caso de las probabilidades, piénsenlo como conjeturas vagas, si ustedes quieren, sobre la verdad o falsedad de cierto enunciado, de cierta hipótesis de culpabilidad. No mucho más que eso, no hay que darle más importancia que esa a los números. Pero gracias por la pregunta. Ok, gracias también. En el caso usted ha indicado que ahora se prefiere más el resultado en base a las consecuencias globales. Pero esto, digamos, ¿qué tan medible puede ser, ¿no? Ya que, por ejemplo, se hablaba en lo que es estándar, en base a probabilidades, porcentajes. Pero si se asume el otro punto de vista, que parece que es el actual, estaríamos, digamos, no tendríamos una base sobre la cual decidir. Aparte de que es muy difícil que esas consecuencias que no son el estándar de prueba puedan hacerse explícitas, ¿no? Porque ya entran en juego otros, digamos, otros estimados que no necesariamente son de carácter jurídico, como podría ser el tema de la opinión pública, etcétera, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, sí, ¿qué tan válido puede ser esa opción que ahora se tiene, ¿no?, de las consecuencias globales de una decisión? Es que sí se tienen en cuenta, ese es el punto. Podemos hacer como que no lo estamos teniendo en cuenta y que no pesan para nada como juzgadores en nuestra decisión, pero sería un error, porque de hecho pesan en nuestra decisión la mayor parte de las veces de modo implícito. Que no deberían pesar, no sé, ¿sí?, pero que de hecho pesan, sí. Entonces, este análisis va en ese sentido, ¿sí? Esa es la línea del análisis. Es decir, bueno, a la hora de tomar una decisión, en definitiva, lo que se está considerando es un cálculo costo-beneficio donde no importa solamente la verdad de la hipótesis de culpabilidad. O sea, no importa solamente si el acusado es culpable o inocente. No tenemos simplemente un estándar de prueba como umbral y ya, ¿sí? Tenemos en cuenta todas las posibles consecuencias de cada una de las decisiones. De manera implícita, lo que quiero decir es, muchas veces no se dice que eso es lo que se está haciendo. Claramente en ningún fallo uno se va a encontrar con, bueno, y me importa que la opinión pública no, queda horrible, ¿no? Pero en realidad eso sí pesa. Entonces, dado que sí pesa, la sugerencia por este camino es blanquear la situación, ¿no? Simplemente ser conscientes de que eso sí pesa, que sí se está tomando en cuenta. Una vez que blanqueamos y somos explícitamente conscientes de que sí se está tomando en cuenta, eso puede inclusive hacer más sencillas tal vez las decisiones. O no, ese es un tema empírico, si las va a hacer más sencillas o no, pero que sí, que están jugando un papel, que están desempeñando un papel, que están jugando un rol, bueno, por lo menos si le creemos a toda esta tradición, si la idea es sí, están jugando un rol. O sea, son dos preguntas distintas. Una es si deberían estar jugando un rol y otra es si lo están haciendo. Y uno puede dar respuestas diferentes a las dos cosas. Y las objeciones pueden ir por los dos lados, ¿no? Una objeción puede ser, no me consta que efectivamente
lo que se haga tenga que ver con un esquema de este tipo, aunque sea implícito. Este es un tipo de objeción. Y para dirimirla hay que ver realmente cómo son las cosas, ¿sí? Ahí no podemos seguir discutiendo a priori. Hay que ver efectivamente qué es lo que pasa, hay que ver fallos, hay que tratar de reconstruirle, por ejemplo, en el caso de juicios por jurados, preguntar a los jurados exactamente qué los motivó a actuar de la manera que actuaron. Entonces, ese es un tipo de crítica posible. Otro tipo de crítica posible es, no debería ocurrir esto. Y eso, bueno, hay que ver cómo lo fundamentamos. Yo no tomé demasiado partido por la segunda. Sí presenté por lo menos algunas investigaciones que apuntan a la idea de que, por lo menos desde un punto de vista fáctico, lo que se hace puede explicarse, puede reconstruirse con herramientas de la teoría de la decisión, lo que se hace de hecho, aunque nadie sea del todo consciente de qué es lo que está haciendo. Eso apuntó mi charla. Y otra idea distinta es, si uno quiere defender esto desde un punto de vista normativo, o atacarlo desde un punto de vista normativo, bueno, ¿qué argumentos dar a favor o en contra? Sobre eso no dije mucho. Pero bueno, es una pregunta importante y para discutir entre todos. ¿Sí? No sé bien en su pregunta si apuntaba más a la primera parte, a la parte fáctica o a la parte normativa, o a las dos. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos son críticas posibles, pero se contestan de manera distinta. Buenas tardes. Sí. Gracias. Me parece que en todo caso el tema normativo está dentro de un esquema de inputs y outputs, estaría dentro del marco de los parámetros desde mi punto de vista. Hubo un caso en Estados Unidos donde había un concurso y habían 3 puertas, harto conocido, y ahí se aplicaron criterios de estadística para poder resolver ello. Fue muy interesante el tema. Había un auto que estaba en una de las puertas. Monty ¿no? Hall. Así es. Sí. Entonces, en este caso se ha aplicado criterios de estadística minimizando los riesgos, donde se le ha asignado probabilidades, ¿no? En base a los porcentajes. Se le ha asignado un número correspondiente, del cual alcanzaron a los 2/3 de probabilidad, ¿no? Y que había un margen de 1/3 de poder no coincidir con la respuesta correcta. En este caso que usted explica, al asignar el 95% de pretender ganar 100.000 soles, ¿cuál sería el marco, ¿no? O el límite en base a qué se podría asignar el 95%? Me gustaría saber esto. Y por otro lado, si esta teoría de la decisión se ha aplicado en algún juzgado en algún lado del mundo. Muchas gracias. Sí, gracias. No, en realidad yo dije muy poco, creo que no dije nada acerca de cómo llegar a las probabilidades. ¿Sí? Lo pateé para la parte 2. Dije, de todas maneras, hay dos cosas distintas. Una, la probabilidad que está funcionando como estándar de prueba, que podríamos equipararla con la probabilidad de la hipótesis de culpabilidad. Esto fue lo que el grueso de la charla estuvo sobre eso. Otra cosa es esa probabilidad que aparece ahí, que podríamos pensar, a ver, depende de qué estemos hablando, podría ser una lotería, ¿sí? No hay nada particular en ese ejemplo acerca de cómo tengo que interpretar ese 95%. Volviendo al caso de la hipótesis de la culpabilidad y la idea de estándar de prueba como probabilidad de confirmación, que eso fue lo que estuvimos diciendo en la charla. El concepto de probabilidad que di por sentado a lo largo de
de todo esto fue una idea subjetiva de probabilidad como grado de creencia. Entonces, decir que la probabilidad de la hipótesis de culpabilidad es o sea, después de ver todas las pruebas relevantes quedó en, qué sé yo, en 75%, lo que quiere decir eso en la jerga bayesiana es que mi confianza en que el acusado es culpable es del 75%. No, nada de lo que dije acá nos indica cómo llegar a ese 75%. Eso corresponde a los mecanismos de confirmación de hipótesis de la parte 2, ¿no es cierto? Es decir, cómo hacer para ir cambiando mi confianza previa en lo que ocurrió a medida que voy incorporando nueva evidencia a favor o en contra de diferentes hipótesis. Entonces, la respuesta es un poco, bueno, hay que ver caso por caso, ¿no? O sea, los mecanismos de confirmación de hipótesis desde la epistemología dan una receta general de cómo modificar grados de confianza. Después habrá que ver en cada caso particular cómo se aplica eso, y para eso, bueno, hay que ver los detalles del caso particular. Respecto de la segunda pregunta que tenía que ver con juzgados donde se haya aplicado el método bayesiano, bueno, ahí lo que yo sí puedo apuntar es a discusiones teóricas, ¿sí? De gente del ámbito del derecho, de cómo interpretaciones bayesianas explican lo que pasa. Por ejemplo, en este cuadro. Hay una... A ver si... para darles alguna par de referencias muy interesantes, por ejemplo, fíjense este artículo del 2002 de Cass-Sostein. Muy bien, gracias. Estos dos artículos de Chris Guthrie, ¿sí? Del 2000 y el 2003, bueno, son ejemplos de cómo sacarle provecho a esta teoría en el ámbito del derecho, la teoría en particular de Tversky y Kahneman. Es una respuesta parcial a su pregunta, sí, porque lo derivo a otras fuentes, pero bueno, creo que es más interesante lo que se pueda leer ahí que lo que yo pueda decir en 5 minutos sobre lo que dice esta gente. Así que lo derivo. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces. Buenas noches. La Escuela de la Corte de Lima, de formación de auxiliares jurisdiccionales, conjuntamente con el equipo de mejora del proceso penal, a cargo del autor José Antonio Neira Flores, agradece a la doctora Eleonora Cresto por haber participado en el curso internacional gratuito de Argumentación Jurídica y Razonamiento Probatorio. Asimismo, un agradecimiento por su participación. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.